Buenos Aires. Ok, esta es la diapositiva de la clase, ¿verdad? De hoy, que es el tema de cálculo de línea de influencia. Bueno, este es el ejercicio presentado que coincide con el ejercicio que yo puse en el guía introductorio, ¿verdad? Porque no iba a hacer dos ejercicios. Ya les muestro nomás acá y en el otro tenemos lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ir leyendo lo que yo les puse acá, que era un poquito más de concepto, digamos, que ustedes ya conocen en realidad, pero como un repaso, ¿verdad? De qué es. Y luego cómo lo que vemos acá se transforma en un ejercicio, ¿verdad? Bueno, la definición es simplemente la forma en que varía un efecto, ¿sí? Momento flector, cortante, normal, cuando sobre la estructura transita una carga unitaria dada, ¿verdad? Es el efecto en un punto en específico, ¿sí? De acuerdo a lo que me pida el ejercicio. El ejercicio, justamente, voy a pasar nuevamente acá porque acá está más completo mi enunciado, nos pide calcular y dibujar la línea de influencia del tensor 8 y del momento flector a la izquierda del nodo 2, ¿verdad? Y tenemos todos los datos, ya sea las longitudes de las barras, módulo de elasticidad, apoyo elástico, datos de secciones, ¿verdad? Lo que sí aclaro fuertemente, creo que dije luego en el video introductorio, pero igual nomás, nunca está de más volver a repetir 100 veces, es que en línea de influencia no pueden haber cargas reales. No y no. Eso significa, no va a haber ninguna carga distribuida, no va a haber ningún efecto impuesto de temperatura, acortamiento, asentamiento, nada. Solamente lo que pueda haber es apoyo elástico porque eso forma parte de mi estructura, ¿sí? No es un efecto impuesto a la estructura como sería un acortamiento o algo así. Nosotros solemos mostrarles los apoyos elásticos a la par que les mostramos los efectos impuestos, pero el apoyo elástico es parte de mi estructura, ¿sí? Así que lo único, entre comillas, raro que podría tener el ejercicio, aparte de tener la estructura en sí, sería la presencia de un apoyo elástico, ¿sí? Bueno, eso primerito. Y la carga móvil, ¿verdad? Que ustedes ya saben usar. Bueno, tenemos nuestro método de siempre, que yo no quiero pelar en pronunciar, ¿verdad? Pero pueden leer ahí súper bien, ¿verdad? Que es el método que usamos desde estructuras 1 y hasta estructuras 3. Así que es el mismo. Primeramente rompemos el vínculo capaz de transmitir el efecto. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿de qué efectos yo necesito mi línea de influencia? Necesito a la izquierda del nodo 2 y del momento flector, ¿verdad? Y el tensor 8. Como el tensor es un tensor, ¿verdad? Es axial lo que estamos necesitando. Bueno, entonces, claramente por petición de mi ejercicio, yo necesito romper estos vínculos. Sí o sí, independientemente de todo, ¿verdad? Obviamente nosotros les vamos a dar los grados de hiperestaticidad como para que eso se pueda dar, ¿verdad? No es que nosotros le vamos a meter alguna trampis o algo así, para nada. En este caso esta estructura tiene un grado de hiperestaticidad 4, ya saben que me parece que me gusta mucho ese número, ¿verdad? Pero hay que romper sí o sí la estructura, pero 4 veces, pero sí o sí tomando en cuenta la desaparición de este tensor y la aparición de una rótula en esta zona, ¿verdad? Sí o sí, aparte de todo lo que nosotros necesitemos romper para llegar a una estructura isostática equivalente, ¿verdad? En el caso de este ejercicio en particular, decidimos romper de esta manera, ¿verdad? Rompimos sí o sí acá, luego sacamos también este tensor y sacamos lo que era el resorte, ¿verdad? En clases anteriores nosotros veíamos en una hiperestática cómo nos afectaba la presencia de un apoyo elástico dentro de mi hiperestática ya convertida en isostática equivalente, o sacar, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia entre dejarle al resorte y continuar así, o sacarlo y tener en cuenta el trabajo en ambas situaciones, ¿verdad? Veíamos que sacar el resorte es un poco más negociable, ¿verdad? Muchas veces no se puede sacar porque causa una inestabilidad en la estructura, pero en este caso en particular, si yo saco el resorte, mi estructura sigue siendo estable y a mí me ahorra muchos pasos, ¿verdad? Porque sabemos que siempre que el resorte permanece en la estructura isostática equivalente, eso implica que yo en todas las partes del algoritmo en donde se tenga en cuenta el desplazamiento, yo tengo que hacer una corrección de ese desplazamiento debido a que al existir la rigidez de un apoyo elástico es completamente diferente el comportamiento de mi estructura a lo que sería si el resorte no estuviese, como en este caso, ¿verdad? En fin, no importa el número de
rupturaje que tenga lo que queremos hallar de línea de influencia. ¿A qué quiero llegar? No importa, no es que si yo quiero la línea de influencia del tensor, sí o sí tiene que ser mi estado virtual 2. Para nada, es el estado 1 y el estado 4. Simplemente tienen que identificarles súper bien cuáles son los estados, porque se utilizan mucho y son importantes en varias partes del algoritmo, ¿sí? O sea, no es que rompemos por romper nomás. Primer tema es sí o sí liberar en la parte donde está el vínculo capaz de transmitir el efecto del cual yo necesito la línea de influencia, ¿sí? Y luego asignarle un número de estado virtual y respetar ese número desde el inicio hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Bueno, después está acá la parte inicial de lo que sería mi algoritmo, ¿verdad? Vamos a ver si acá en la clase yo no les puse nada más. No, genial. La parte inicial del algoritmo, nada más como ustedes saben, es para cargar todos nuestros datos iniciales, ya sea toda la parte de los datos de la barra en sí, de la elasticidad del resorte, y todo lo que ustedes saben va primero como CLCI clear siempre, luego el número de barras, repitiendo una vez más que el número de barras debe ser el de la hiperestática. No importa que yo haya sacado 2 tensores, mi número de barras sigue siendo 9, ¿sí? Luego NH y ND, que tenían un cierto significado cuando trabajábamos con hiperestáticas, ahora que es línea de influencia, tiene otro significado, ¿sí? NH vamos a usar como el número de líneas de influencia que yo voy a necesitar calcular. En este caso son 2. Así como cuando hablábamos de cálculo de desplazamientos y decíamos que si yo pido 2 desplazamientos diferentes son 2 tratamientos diferentes, no se tienen que cruzar, son cosas paralelas, lo mismo es línea de influencia. Un cálculo de una línea de influencia se trabaja en una hipótesis. ¿Quiero otra línea de influencia? Necesito necesariamente, valga la redundancia, otra hipótesis, ¿sí? Como acá me pide 2 líneas de influencia, yo necesito 2 hipótesis. Bueno, el grado de hiperestaticidad es 4, eso sí no varía. El número de nodos del tablero es 5. Y esto es lo nuevo, que es lo que es número de nodos, que es lo que es tablero. Si ND no usábamos así, ¿verdad? Bueno, el número de nodos es muy importante. Si vieron el video van a entender ya por qué. Si no, vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que les explicaba en el videito es nada más que la línea de influencia, y que ya habíamos hablado en clases anteriores, donde más nos sirve es en estructuras como los puentes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente la línea de influencia lo que utiliza es una carga móvil, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en los puentes la mayoría de las cargas, no digo o sea, no es la mayoría la palabra correcta, sino que permanentemente tienen autos pasando encima, camiones pasando encima, aparte de lo que es su peso propio, el peso de la carpeta de rodadura, el peso de cualquier alumbrado, cualquier valla, cualquier baranda que tenga, ¿verdad? La carga móvil es lo que está presente constantemente en un puente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros utilizamos mucho la palabra tablero, porque el tablero de un puente es por donde circulan los autitos y los camiones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que son los nodos del tablero? Son estos. Si mi tablero es esto recto que está acá, por donde van a transitar mis autitos, los nodos son el nodo 1, el nodo 2, el 3, el 4 y el 5. Y eso es lo que yo voy a escribir acá. Son 5 los nodos del tablero, ¿sí? Y el número de componentes siempre una axial y 2 flexiones. Buenos Aires. Ya pasamos, a ver, disculpen, acá tenía que venir. Pasamos esto. Esta es la parte de la carga de la longitud, área, inercia, todo lo que ustedes ya conocen, ya saben. La carga del resorte, todo bla bla, ¿verdad? Luego tenemos la parte de la matriz de flexibilidad, que desde que empezamos hiperestáticas esto es invariable, ¿verdad? Así que nada, es así para todas las estructuras, depende del número de barras, depende del área, la inercia y el módulo de elasticidad, pero esto es algo que ustedes no tocan, ¿verdad? Ok, luego voy a venir un ratito acá, que es el algoritmo en sí, ¿verdad? Luego empieza lo que son las matrices B de las barras, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a empezar a cargar esto otra vez? Siendo que no estamos calculando un desplazamiento y queremos la línea de influencia.
Lo que pasa, ay, discúlpenme, lo que pasa es que, ¿verdad? A ver, ¿dónde estábamos? No les puse una cosa. No les puse algo. Perdón, no les puse. Ignoren nomás los últimos segundos. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que era la línea de influencia? ¿O cómo hallábamos con este método? Teníamos que hallar la elástica, ¿sí? Que producía el desplazamiento unitario en el punto donde yo quería mi línea de influencia. ¿Y cómo yo voy a calcular esa elástica, verdad? ¿Cómo es que yo voy a entrar en eso? Nosotros hasta ahora, ¿qué sabemos hacer? Sabemos calcular desplazamientos, pero en los nodos, ¿verdad? En los nodos. Entonces, nosotros vamos a calcular todo lo que nosotros sabemos ahora de hiperestáticas y vamos a agregarle lo que son las cargas nodales, que son los conceptos nuevitos, y sumado a eso vamos a poder tener los desplazamientos, ¿sí? En los noditos, y luego vamos a ver cómo hacemos para la parte intermedia, siendo que ahora no hay una carga distribuida, no hay una tabla de Q sub 0, no hay nada de lo que veníamos viendo. Entonces, primeramente, ¿qué hacemos aparte de cargar todos los datos y de crear nuestra isostática equivalente y de dibujar todos nuestros diagramas, todas las cosas que ustedes ya saben? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar nuestros estados virtuales, nuestros 4 estados virtuales. Para poder combinar esos estados virtuales y sacar lo que yo estoy necesitando, que son las tensiones, ¿sí? Las tensiones en la hiperestática, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cargar mi matriz B, ¿verdad? Cargar, ustedes dibujan todos los diagramas, como ya saben, bli, acá van a tomarse un tiempito prudencial, pero en línea de influencia la verdad que los diagramas son mucho más fáciles porque como tenemos cargas unitarias, no tenemos una carga distribuida, nada, entonces salen un poco más rápido los diagramas, ¿verdad? Tampoco les digo, hijo de mil, que fácil, hijo de mil, que corto, ¿verdad? Pero mejor que en otras situaciones. Bueno, ustedes dibujan sus diagramas, cargan su matriz B. Yo no me voy a detener en esta carga porque ya vimos 150.000 veces, hicimos un repaso, hicimos de todo, ¿verdad? Así que no quiero enfocarme en cosas que ustedes ya han de estar hartos. Lo único que sí, siempre recordarles, ¿verdad? Los tensores que salen, ustedes tienen que denominar su trabajo en alguna parte, ¿verdad? Perdón, no es denominar la palabra, sino definir el trabajo que están realizando en alguna parte. Particularmente a mí me gusta, ¿verdad? Nombrar eso o llamar la atención en la parte de B, en donde en el estado virtual 3, en el estado virtual 4 cargamos un 1 en estas barras que salieron, que son la barra 6 y la barra 8. Entonces yo me voy al estado virtual 3, estoy en la barra 3, ay, P3, barra 4, 5, 6, acá, barra 6, tenemos este tensor que salió, ¿sí? Le cargamos un unito en la parte normal y barra 8 en el P4, que es este, le cargamos un unito porque, como sabemos, si nosotros sacamos esas barras de nuestra hiperestática para convertirla en una isostática equivalente, en ningún diagrama van a aparecer, pero no olvidar poner esto acá, ¿verdad? Ok, perfecto. Lo siguiente que yo les había puesto, les puse esto, nomás cargar las tensiones de los estados virtuales, ¿verdad? Lo siguiente sí es corregir la matriz F en caso de que existan resortes que se rompieron, ¿sí? ¿Cuáles fueron los resortes que se rompieron en nuestro caso? O el resorte que se rompió, ¿verdad? Era el único que había, este de acá. Sacamos para poder hacer nuestra isostática equivalente. Entonces, ¿dónde está? Cuchi, acá está. En F nosotros sí o sí tenemos que cargar ese trabajo del apoyo elástico que fue sacado. ¿Cómo hacemos? Siempre todas las cosas que nosotros vamos a definir en F de algo que salió, de un apoyo elástico que salió, tenemos que hacer en la diagonal principal, ¿sí? Que es el trabajo de ese estado virtual 2 con respecto a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo se afecta a sí mismo? Entonces entramos en F22 y hacemos F22 más 1 sobre cada resorte para poder sumar el trabajo que ese resorte está haciendo dentro de mi estructura hiperestática. Bueno, como habíamos hablado hace rato, nosotros ya rompimos el vínculo capaz de transmitir el efecto, que era nuestro paso 1, ya cargamos nuestras matrices D,
Ya cargamos, ya corregimos la parte del apoyo elástico que fue sacado. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer de diferente con respecto a lo que veníamos haciendo en hiperestática? Tenemos que darle un desplazamiento absoluto en el caso de reacciones de apoyo o relativo para esfuerzos simples, de verdad de intermedios, igual a la unidad. Pero ¿dónde nosotros le vamos a decir a Scilab este desplazamiento es unitario? Vamos a decirle en R, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Voy a entrar un ratito al algoritmo, que nosotros teníamos las matrices D cargaditas, tenemos F, y acá nosotros tenemos una R. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué esa R para nosotros no era importante en ningún sentido cuando estábamos hallando las tensiones? Fíjense que acá todavía no llegamos a hallar las tensiones, no hallamos todavía nuestra matriz X. ¿Por qué esa R no era importante antes? Porque según la deducción que nosotros habíamos hecho, que justo a mí me tocó también hacer en la introducción de cálculo de tensiones en la hiperestática, el desplazamiento que se producía por los estados virtuales que nosotros utilizamos para hacer la isostática equivalente eran igual a 0, porque en realidad eso no estaba liberado, ¿sí? Estábamos usando una forma auxiliar de cálculo. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros hacemos la liberación de nuestra hiperestática y convertimos en isostática equivalente, pero a diferencia de cuando queremos calcular las tensiones en una hiperestática normal sin línea de influencia, no tenemos ninguna imposición de darle un desplazamiento dado. En cambio, ahora en línea de influencia, parte del método es que nosotros le demos un desplazamiento unitario en la parte donde nosotros queremos hallar la línea de influencia. Entonces, si yo vengo acá a mi enunciadito, ay, ¿por qué lo que vengo a la diapositiva más larga? Espérenme, era la más cortita. Vengo acá. Nosotros liberamos estas 4 partes, pero aquí y aquí es donde nosotros queremos calcular nuestra línea de influencia. Donde está M1, donde está P4. ¿Qué pasa? Ya les había dicho hace rato que las líneas de influencia se manejan en paralelo. ¿Qué significa eso? No vamos a meter ellas entre sí, vamos a trabajar como 2 hipótesis por separado, ¿sí? Por eso NH ahora era nuestro número de líneas de influencia, decíamos que son 2 las que queremos hallar. La línea de influencia flector acá, tensor acá. Ok, nuevamente atendiendo a lo siguiente, R pues R está dado por componentes NH0 y NH. ¿Qué era NH0? Era el número de estados virtuales. Y NH es el número de línea de influencia, ¿sí? O sea, ver... R, ¿sí? Va a tener varias componentes. Voy a poner así, 0, 0, 0, 0, ¿sí? 0, 0 y 0. Estas que eran las filas, el número de estados virtuales, ¿sí? Filas. Y las columnas que eran número de línea de influencia, LI. Bueno, esta vamos a decir que es la línea de influencia del momento flector, ¿sí? Y esta vamos a decir que es la línea de influencia del tensor, ¿sí? LI. Y LI. Entonces nosotros tenemos que intersectar, digamos, ¿verdad? Ver en dónde, a ver, el momento flector era nuestro estado virtual 1. Entonces acá nosotros vamos a decir, en la primera hipótesis estamos manejando el momento flector y decimos que el estado virtual 1 era, entonces este 0 yo voy a transformar en 1. ¿Cuál es este? Es R1, 1, ¿sí? Ahora, para lo que es el tensor, nosotros teníamos en el estado virtual 4. Entonces acá yo voy a poner un 1, ¿sí? ¿Y cuál es ese? Es R igual a 4, porque está en la fila 4, 2, porque corresponde a la línea de influencia 2 que queremos hallar. Y eso que está escrito acá es lo que nosotros tenemos en Scilab de esta manera. Y a esos 2 desplazamientos en específico le vamos a dar el valor unitario para poder continuar con nuestro método, ¿sí?
en el que necesariamente para poder hallar la línea de influencia necesitamos romper y dar el desplazamiento unitario, ¿sí? Con esa condición es que nosotros vamos a hallar la matriz X, ¿sí? Que era la matriz de tensiones redundantes. Fíjense, no sé si recuerdan, no le tenemos más a los asentamientos acá, porque en realidad los asentamientos como que ya no hay, ¿verdad? Porque no hay efectos impuestos. Y con eso nosotros divinamente podemos calcular las tensiones en las barras, solamente dependiendo de las tensiones redundantes y los estados virtuales, la matriz de estados virtuales, ¿verdad? Esto que está acá, que se llama B1, es la parte un poco más nuevecita, ¿verdad? Veamos, chiqui-inqui, que es la parte de las tensiones correspondientes a las cargas nodales. ¿Qué es lo que son las cargas nodales y por qué son tan importantes para nosotros? Nosotros tenemos ya las tensiones en todas las barras, ¿verdad? Sin problema. Pero ¿qué es la línea de influencia? Es un gráfico, ¿verdad? Es una elástica. Entonces, para poder definir nuestra elástica, nosotros tenemos que tener perfectamente definidos los desplazamientos, tanto los nodos como acá, ¿verdad? Y utilizamos nuestros nodos como lugares de desplazamientos conocidos, porque nosotros ya sabemos cómo hallar lo que les había mencionado hace rato. Nosotros hasta ahora todo lo que vinimos haciendo fue hallar desplazamientos en nodos o en extremos de barras, ¿verdad? Tensiones también en extremos de barras, todo en el extremo de la barra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que ustedes van a tener que hacer en este caso, ya que ustedes son los que hacen sus diagramas también, es sobre el tablero y solamente sobre el tablero tienen que ver cuáles de sus nodos son desplazables. La verdad que si ustedes ponen una carga nodal en un nodo que no es desplazable, no importa, pueden cargar todo lo que necesiten, ¿verdad? O todo lo que te salga y no va a ser utilizado nada más o no va a servir, ¿verdad? Porque lo que pasa es que si ustedes, por ejemplo, le ponen carga nodal a este nodo 1, ¿qué va a pasar? La reacción del apoyo va a absorber, o sea, el apoyo va a absorber todo y va a reaccionar exactamente igual a lo que yo le estoy poniendo arriba. No se va a generar ninguna tensión que implique un desplazamiento en ese apoyo. O sea, no sé cómo voy a ordenar mis ideas. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero la elástica, quiero el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento. Entonces, si yo pongo una carga acá, el apoyo va a absorber todo, ¿sí? ¿Por qué va a absorber todo? Porque justamente está restringiendo en esa parte. Al absorber todo, yo voy a tener cortante, voy a tener todo lo que sea, flector, bla, bla. O sea, no es que me va a faltar tensiones, me expresé súper recontra hiper mal, ¿verdad? Lo que sí no voy a tener es un desplazamiento en ese punto porque justamente hay un apoyo externo que me está restringiendo el desplazamiento en ese punto, ¿sí? Entonces, el nodo 1 y el nodo 5 ya están canceladísimos porque de balde yo voy a calcular todas las tensiones y voy a cargar en mi Scilab quitándome tiempo y todo lo demás. Si no va a servirme para absolutamente nada. Yo lo que quiero es conseguir exactamente estos extremos, cuántos se están desplazando con la carga móvil unitaria, ¿sí? Ahora bien, el extremo 1 y el 5 ya solucionamos, no necesitamos. El nodo 2. El nodo 2 es una historia muy particular porque en realidad ese nodo sí es desplazable, sí se va a ir para abajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que el nodo se va hacia abajo si hay una barra, ¿verdad? De acá hasta el apoyito. Este se va a ir hacia abajo en virtud del esfuerzo axial de esta barra o de la deformación axial de esta barra. Y nosotros en el cálculo de línea de influencia, ya en el cálculo de la elástica, no le tenemos en cuenta el esfuerzo axial, solamente la flexión. Entonces, podemos, tanto como no podemos, o sea, podemos como podemos no cargar la carga nodal aquí y cargar lo que me va a salir de axial, ¿verdad? Porque no va a afectar en nada eso. Ok, ahora sí, 3 y 4 sí son nodos completamente desplazables, sin ninguna restricción, sin ningún nada. Entonces allí es donde yo tengo que poner este PN3 y PN4 y nuevamente hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? Voy a bajar esto un chiquito. Calcular mis diagramas con PN3 y irme a todas las barras recorriendo y cargando esto. Fíjense que cuando nosotros cargamos la matriz B1, que corresponde a las matrices que contienen los estados de tensiones, ¿verdad?
correspondientes a las cargas nodales, la definimos como NC/ND. NC es el número de componentes, siempre 3, ¿verdad? Normal derecho, momento izquierdo, momento derecho. ND es el número de nodos del tablero. O sea, siempre B1 va a ser, en este caso, de 5 columnas. Pero nosotros ya sabemos que 2 nomás lo que nos importa. Nosotros podemos meter el de los 5, pero va a ser una pérdida de tiempo innecesaria para ustedes. Porque no va a sumar, restar, multiplicar ni dividir en nada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el recorrido. PN3, que era el que teníamos acá, como estos son los diagramas que me genera, fíjense, nada, ¿verdad? Tipo así, muy poquito. Acá podríamos decidir simplemente cargar en la componente específica, por ejemplo, esta es la barra 5, creo, o 6, sí, es la barra 5, yo le cargo solamente la barra 5, su normal de menos 0,667, o solamente la barra 2 de su flector 0 y 13,33, ¿verdad? Recordar siempre cuando cargan izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿verdad? Eso nada más. Porque el resto es simplemente dibujan el diagrama y cargan en la barra que corresponde, ¿sí? Barra 2 le cargan y así sucesivamente. O sea, esto es exactamente igual a cuando cargamos Q sub 0, cuando cargamos B, cuando cargamos B sub 0, ¿verdad? O sea, todo lo mismo. En la carga no está la dificultad, digamos. Más que la carga lo que tiene de dificultad es la concentración nomás, no meter mal un número, la carga en sí. Recordemos nada más que ustedes ahora tienen en su potestad la solución de los diagramas o el gráfico de los diagramas. Ahí sí está la dificultad, ¿verdad? De que ustedes tienen que practicar mucho, más que nada para poder sacar rápido, ¿verdad? Sacar rápido los gráficos, saber rápido cuál va a ser la forma, saber rápido cuál va a ser el valor, sin necesidad de estar cortando a cada rato, ¿verdad? Y todas esas cositas como hacíamos en el primer parcial. Bueno, espérenme que me salté todo mal acá el tema. Acá está, genial. Bueno, cuando nosotros cargamos ya lo que es nuestra B1, podemos calcular lo que se llama R1. R, recordemos, era el desplazamiento, ¿verdad? Que nosotros le dábamos a las zonas o los estados virtuales correspondientes a nuestra línea de influencia. R1 es la parte de los desplazamientos nodales, ¿sí? Nodales. ¿Qué significa eso? Que solamente corresponden a los extremos de mis barras. Este y este. ¿Sí? Y ahí se calcula. ¿Qué hacemos? La combinación de quién con quién, de esos estados de P unitarios en nuestros nodos con las tensiones de la hiperestática para poder sacar los desplazamientos. Ustedes ya saben, siempre que nosotros necesitamos sacar un desplazamiento, tenemos que hacer la combinación del estado virtual de desplazamiento con el estado de tensiones que nosotros ya sacamos. O sea, hasta ahora, ¿qué tenemos nosotros en nuestra línea de influencia? Tenemos, o de la elástica, lo que sea, tenemos la parte de los extremos nada más. O sea, nosotros tenemos el desplazamiento que hay acá, que hay acá, que hay acá, que hay acá y que hay acá. O sea, este es el gráfico del momento flector, no es esta la elástica, ¿verdad? Pero les estoy diciendo más qué es lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? O sea, nada, nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos solamente la parte de los extremos y una elástica está compuesta por toda la zona que necesitamos, el diagrama de todo, ¿verdad? La deformada de toda esa zona. ¿Y cómo calculamos esa deformada? Acá se viene lo bueno. Bueno, hay cálculo de la elástica del tablero en sí. Nosotros tenemos solamente los extremos, necesitamos ver qué pasa en el centro de las barras, ¿verdad? Bueno, acá nosotros volvemos a definir los datos de lo que son las barras conformantes G, del tablero nomás, ¿sí? Nosotros pues antes teníamos el número de barras igual a 9, pero de esas 9 barras solamente 4 son del tablero, por eso se llama NBT, NCT. NCT son 2 nomás, número de componentes del tablero, porque tenemos el momento izquierdo y el momento derecho, ¿sí? No tenemos más el axial, por eso yo les decía que no era necesario cargar la estructura en esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a dar un esfuerzo axial nada más. Número de divisiones unitarias, ya se imaginarán que si nosotros tenemos esfuerzos extremos y necesitamos los esfuerzos intermedios, tenemos que trabajar por ciertas divisiones. Para 50 o 100 normalmente usamos para que sea
lo más dividido posible, ¿verdad? Lo más, ¿cómo se dice? Exacto posible, ¿verdad? Porque sabemos que mientras más divisiones hagamos, tenemos más valores de los puntitos, nuestro gráfico va a salir más lindo. Longitud de las barras del tablero, inercia de las barras del tablero, elasticidad de las barras del tablero. Esto ustedes pueden cargar, por ejemplo, L del 1 al 4 y del 1 al 4. Esta parte realmente es libre, ¿verdad? O sea, de cómo ustedes quieren definir eso. Pero sí, lo que sí o sí necesitamos es como trabajar aisladamente solo con las barras del tablero. Ya no involucrarla al resto porque no forma parte de la línea de influencia, ¿sí? Porque yo nunca vi, supongo que usted tampoco, un auto en un puente yéndose por el tensor, ¿verdad? O un auto en un puente yéndose por la columna, o un auto en un puente yéndose por la fundación, los pilotes, ¿verdad? Nada. Solamente por el tablero, ¿verdad? Ustedes mismos se suben a los viaductos, que también son un tipo de puentes, ¿verdad? No necesariamente hablo de esos puentes que vemos en las fotos, ¿verdad? Sino, o que vamos a ver dentro de poco el puente a... Me olvidé que esto está grabado, no puedo ser mala. El puente de Chacoy. Bueno, cálculo de la elástica. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para calcular la elástica? Vamos a transferir los desplazamientos a los extremos del vector R2. ¿Qué es lo que dice ahí, verdad? Yo mencioné 1000 veces, hice mucho hincapié, ¿verdad? Que ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos en esta estructura? Tenemos los desplazamientos de acá, o sea, de acá y de acá, que son 0 en realidad, de acá y de acá, ¿verdad? Si yo imprimo uno que creo que ya hice hace rato, eso es lo que se ve acá. Esto es todo lo que tenemos ahora. Tenemos estos desplazamientos acá, nada más. Bueno, ¿qué pasa? Recuerden que ahora lo que estamos graficando es la línea de influencia, ¿sí? La línea de influencia. Entonces, no se asusten por estos números, ¿sí? No se asusten. Bueno, en fin, tenemos 0, 0, un valor, 0. Nos falta todos estos puntos, todo esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr tener esos? Lo primero que vamos a hacer es crear un vector R2. Ya tenemos una tercera R, ¿verdad? La primera R era para definir nuestro desplazamiento unitario de línea de influencia. La segunda R la carga los desplazamientos extremos de las barras. La tercera R recién es nuestra línea de influencia, R2. Lo que vamos a hacer es, primeramente en esta zona del algoritmo, ¿verdad? Lo que hace es recorrer cada barra y asignarle a R2, ¿verdad? El mismo valor que tiene R1, ¿sí? En cada extremo. O sea, como R2 va a ser nuestro vector final, en donde tenemos los valores extremos más los valores intermedios, lo primero es la transmisión, ¿sí? O la transferencia, o como le quieran llamar, ¿verdad? Tipo decir, lo que tenía R1 quiero que vos también tengas en tus extremos de barras, ¿sí? Pero en el medio te voy a contar enseguida qué tenés que poner. Pero en los extremos de tus barras poneme esto. Por eso es que pone R1 barra, ¿verdad? Al iniciar le da eso, y al terminar, o sea, vamos a mirar cómo es lo que esté fuera, ¿verdad? Recorremos de la barra 1 hasta la barra final del tablero. Definimos R2 para cada barra como una matriz de ceros de NH. NH porque siempre vamos a tener miembros o columnas, filas de acuerdo a la cantidad de líneas de influencia que queremos. En este caso son 2 filas porque queremos 2 líneas de influencia. Y NI más 1 es el número de divisiones que nosotros queremos. O sea, ¿qué es lo que me va a dar R2? Spoiler, ¿verdad? R2 me va a dar, para la barra 1 me va a dar cada punto de mi elástica, ¿sí? Desde el inicio de la barra hasta el final de la barra, ¿sí? Aquí, este no es el final. Este es el final de la barra. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo le estoy mirando a R2 de la barra 1. La barra 1 es esta. Al inicio y al final es 0, ¿sí? Al inicio y al final es 0. Acá en el medio lo que hay valores, que es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Verdad? Pero tenemos 2 filas porque una corresponde a la elástica, que dibujada va a ser nuestra línea de influencia, ¿verdad? Del momento flector. Y la segunda, al tensor. Okidoki. Ok. ¿Pero qué es lo primero que hicimos? Entonces, R2 ya sabemos que es así, y lo que hacemos es, al R2 barra, ¿verdad? Al R2 de la barra 1, le asignamos primeramente la primera componente de R1. Y a la última, por eso dice NI más 1, NI recordemos es el número de divisiones, y recordando siempre que si yo divido una barra
con una división tengo dos pedazos, por eso siempre cuando llamamos al pedazo final, digamos, de nuestra barra dividida, le vamos a llamar n más 1, lo que cargamos es el valor de R1 en la barra siguiente, digamos, o en realidad es en el lugar siguiente, ¿verdad? Por eso es 0 y 0. Para la barra 1 va a ser este y este, la barra 2 va a ser este y este, la barra 3 va a ser este y este, la barra 4 va a ser este y este. Bueno. De igual manera esto está en el esqueleto, ¿verdad? Si les está mareando un poquito, ahí no se preocupen. Matriz D. La matriz D en este caso solamente como estamos trabajando con momento flector depende de la inercia del módulo de elasticidad. Solamente eso, ¿sí? Después, en la parte de elástica de las secciones intermedias, ¿sí? Tenemos D2, tenemos Q2, y esta deducción sí es un poco más feosa, ¿verdad? De dónde lo que sale esto. Pueden ver en el Volta, si quieren, si tienen estómago. Bueno, tienen que ver, tienen que adentrarse cuando tienen mucho tiempo para estudiar. Si están cortis, no tanto, ¿verdad? Pero es una deducción un poquito más larguita, ¿verdad? Pero básicamente lo que hacemos es tomar el estado de tensiones como el estado de las barras en el momento flector izquierdo y derecho. Por eso tomamos la fila 2 y la fila 3. La fila 1 va y bora. Adiós. Me despido de ti y me voy. Esta I que está acá, les quiero mostrar qué es. Porque la elástica final en realidad está constituida, aparte de los R1 que ya cargamos, está constituida por una suma de 3 cositas. Pero tenemos que ver qué son esas 3 cositas. Nosotros tenemos, imaginemos una barra cualquiera, con una carga P móvil, ¿sí? Y tenemos esa carga P móvil a una distancia X. Lo que sobra acá es L menos X. Si queremos trabajar de forma genérica como venimos trabajando siempre, va a ser 1 menos X, ¿verdad? Porque siempre tomamos una barra unitaria. Y luego nomás multiplicamos por la dimensión de las barras, ¿verdad? Las barras, perdón. Bueno, inicialmente, si esta carga P móvil está acá, inicialmente, lo que tenemos que tomar es, la barra está así acá inicialmente hablando, puede tener, si nosotros consideramos libre esto, ya depende después de cómo va a estar en la estructura, nosotros vamos a definir eso con R1 sin ningún problema, pero la forma más genérica de calcular es decir, esta a la izquierda va a tener un desplazamiento nodal, que nosotros ya calculamos en R1, y a la derecha también va a tener un desplazamiento nodal. Entonces la barra no solamente se baja por la P, sino primeramente se baja por esos desplazamientos nodales, y por eso es que es tan importante calcularlos bien. O sea, tenemos la barra así, tenemos un desplazamiento nodal izquierdo, tenemos un desplazamiento nodal derecho. Entonces, así luego ya empieza con los desplazamientos nodales mi barra. Así ya empieza. Y después recién se le considera la P móvil acá, y ahí chucu, ¿verdad? Ahí sí tenemos nuestra deformada, chururusa, ¿verdad? Considerando ya también que la barra no es rígida, ¿verdad? Esto obviamente es una simplificación. Bueno, en fin. Si yo quiero el desplazamiento de este punto en particular, el desplazamiento de ese punto en particular es la suma de este desplazamiento y este desplazamiento. Estos valores que dice RI 1 menos X y RJ por X se saca por semejanza de triángulos. Básicamente, estos valores vienen de R1 que nosotros ya calculamos, ¿sí? Ya tenemos. Y podemos calcular eso multiplicado por 1 menos X. Obviamente, si esto es 0, esto va a ser 0, ¿sí? Esta partecita. Si esto es 0 también, como en el caso de la barra 1. Pero nosotros siempre tenemos que definir de la forma más genérica posible todas nuestras cosas. ¿Vale? Entonces, se carga esto que dependen de la existencia de R1. Y luego tenemos esto, que es R2. Y R2 lo que es este Bairo que está acá, ¿verdad? Pero, como les digo, esto es una deducción un poquitín más larguita, que podemos ver en algún momento si quieren, ¿verdad? Pero no creo que nos dé el tiempo porque es para tiempo largo, ¿verdad? Pero en fin, básicamente eso es lo que se mete acá, ¿verdad? Por 1 menos S, por S, ¿verdad? Que viene de acá, RI por 1 menos S, RJ, ¿verdad? Que es NI más 1 por S, y luego la parte de R2, que es esta multiplicación feita. En fin, ahí termina lo que es el cálculo de la elástica. Ahora tenemos que graficar la elástica, ¿verdad? O sea, cuando yo le doy a ejecutar a Scilab, cuando yo le doy a ejecutar a esto, lo que me tira es ya la elástica dibujada, ¿sí? Como ven. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo se tiene eso? En realidad esto ya forma parte del esqueleto, ¿verdad? No es que ustedes tienen que
que modificar mucho, aclaro mucho, ¿por qué? Porque hay ciertas cosas que dependen de la cantidad de líneas de influencias que le pidamos y todo eso. Por ejemplo, el gráfico de la elástica empieza así. CLF es para borrar los gráficos que estuvieron anteriormente. Ahora, CLC es borrar la consola, CLF es borrar el espacio del gráfico. Lugar es una variable que usamos para poder ponerle un título chulito a nuestro gráfico. Fíjense que acá dice elástica del tablero en el momento flector, ¿verdad? Ay, qué lindo. Entonces ahí es donde definimos eso. En este caso porque son dos, ¿verdad? Entonces por eso nada más. Momento flector en la sección MM, fuerza axial de la barra 8, ¿verdad? Acá empieza un for, en donde mi primer punto de la elástica siempre va a empezar en la X0, ¿sí? Subplot es para hacer la cantidad de dibujitos que queremos. 2 dibujitos en una columnita vamos a hacer, ¿verdad? Así nos sale impresito esto. O sea, si nosotros vamos a imprimir un solo gráfico, este sería 1, 1. Y pues, bueno, for barra igual a 1, tenemos lo que es la forma de dibujar que empieza en nuestro 0, ¿verdad? Nuestro punto 0, más S, que es nuestra división, ¿sí? Por LT de la barra, ¿sí? Que es la longitud de la barra. Entonces va a ir recorriendo todas las secciones y va a ir dibujando en el eje Y lo que es mi elástica, ¿verdad? Y todo esto acá en realidad ya es donde va a estar la localización de mi inicio de la línea de influencia, ¿verdad? El título, si quiero que sea más grande, si quiero que sea más chico, qué va a decir en mi título, ¿verdad? Fíjense que acá dice elástica al tablero del más lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lugar definimos acá arriba. Acá nomás podemos poner también si queremos, o podemos poner acá y llamarle acá. Eso ustedes definen y tienen que ir probando, ¿sí? Bueno, y acá siempre el número de hipótesis está presente, porque tenemos que ver qué es lo que se va a graficar. Se grafica arriba la hipótesis 1 correspondiente y se grafica abajo la hipótesis 2 correspondiente. Bueno, y X0, ¿verdad? Empezó en 0, pero va a ir avanzando hasta lo que son todas las longitudes de mis barras, ¿verdad? Esto no es necesario comprender así 100% porque forma parte del esqueleto, pero sí es necesario comprender en el sentido de que ustedes tienen que ir probando de acuerdo si tienen una sola línea de influencia que se les pide. Cuando veamos postproceso vamos a ver cómo usamos, ¿verdad? Todas esas cosas. O sea, hay que ir viendo. También podemos definir colores y eso de acá, pero bueno, eso no es necesario. Pueden ir probando si quieren. O si no, nos pueden entregar aquí, súper genérico el gráfico como este. No es que tan genérico, le tocamos camuflaje para que sea linda. Que es este que tengo acá. Recomendaciones finales sobre el tema de gráfico de la elástica. Comprender realmente lo que estamos viendo allí, ¿verdad? Comprender realmente qué es lo que está pasando, entender qué es este resultado, comprender qué signo tengo que usar, porque en línea de influencia sí o sí le vamos a pedir un postproceso, sí o sí luego, ¿verdad? Porque si no es mucha carga nomás, mucha carga, ¿verdad? Sino lo que queremos que es que entiendan. Esta es la elástica al momento flector, por ejemplo. Fíjense que todos los puntos de la elástica están hacia arriba del eje X. El momento flector hacia arriba del eje X, ¿qué significa para nosotros? Significa un momento flector negativo. Significa que en cualquier punto del tablero que yo ponga mi carga, si yo me voy al dibujo, en cualquier punto que se vaya mi P móvil en el tablero, en este punto específico que es donde yo hallé la línea de influencia, el momento flector va a ser negativo. Siempre, no importa qué punto, va a ser negativo, ¿sí? Eso es lo que me está contando mi línea de influencia acá. 1. 2. Siempre que pida una línea de influencia de flector en un punto específico del tablero, en este caso pedía aquí, vamos a tener este cambio de pendiente. Sí o sí luego así, sí o sí, si está sobre el tablero. Eso significa decir, yo hago mi línea de influencia y no tiene ese cambio de pendiente sobre mi tablerito, algo estoy haciendo mal. Otra cosa, la línea de influencia de una hiperestática siempre es con esta forma así curvita, ¿verdad? No tiene líneas rectas, a menos a que una parte de mi hiperestática quede como isostática liberal, algo por el estilo, ¿verdad? Pero normalmente no va a tener, van a ser curvas, ¿verdad? Con el tema. Siempre también, el cambio pendiente solamente se da en el caso que yo les digo. Después siempre tiene que mantener la continuidad del gráfico, ¿sí? Nunca va a ser spac, ¿verdad? O va a bajar acá o algo así. Otra cosa más que se me está olvidando. Bueno,
No puede estar cortado. O sea, no es que inicia acá, se corta y ya bajó acá. No, siempre continuidad, ¿sí? Siempre, siempre. Después, vamos a mirarle al esfuerzo axial, ¿verdad? ¿Quién era nuestra segunda línea de influencia? El esfuerzo axial de la barra 8. Miramos al esfuerzo axial. Si yo cargo en el primer tramo que va de 0 a 20, esto va a ser negativo. ¿Por qué? Acá era negativo hacia arriba porque era flexión. Acá es negativo hacia abajo porque es axial, ¿sí? De 0 a 20, yo en cualquier punto que cargue, esta tensión va a ser negativa. En cambio, según mi gráfico, si yo de 20 a 80 cargo, va a ser positivo llegando a su valor máximo cuando cargo aproximadamente en 43. Bueno, 43 que sería, a ver, ¿dónde están mis longitudes? Lo que quiero ver. Ya, no les puse, qué simpático. Bueno, o sí les puse. Acá está, 20, bueno, entonces por acá más o menos sería 43, bueno, 43, o sea, más o menos por acá adquiere su valor máximo, que es lo que vemos acá en el gráfico. Bueno, y la misma recomendación, ¿verdad? No gráficos cortados, gráficos continuos, gráficos de curvas, ¿verdad? Otra cosita siempre a notar también es, como estamos hablando de la tensión en una barra 8 y de la flexión, ¿verdad? En un punto, hay que ver, o el momento flector en un punto realmente, hay que ver por qué en una parte del tablero es 0, ¿verdad? ¿Por qué es 0 acá y por qué es 0 acá? Porque están mis apoyitos, ¿sí? Está este apoyito y está este que absorbe completamente. Entonces sí o sí tiene que salir 0 ahí. O sea, hay ciertos puntos notables, hay ciertas cosas que yo puedo hacer para controlar mi grafiquito de línea de influencia, ¿sí? Y poder corroborar si me salió ok con respecto a mi estructura y con respecto a lo que me pedía, ¿sí? Bueno, voy a dejar de grabar.